sentate acá. Mi hija fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977 en la capital federal. Tenía 21 años y estaba embarazada de 2 meses y medio. Tuvimos noticias por una persona liberada que había compartido el mismo lugar durante 20 días, diciéndonos que su embarazo continuaba adelante, que nos mandaba un mensaje a su papá y a mí para que estuviéramos atentos al momento en que naciera su bebé, que iba a ser en junio de 1978, que lo buscáramos en la casa cuna y que si era un varón, le iba a poner el nombre de mi esposo, Guido. Yes, indeed, these are the bones of your daughter. But somewhere out there, you have a grandchild that should be alive. He sabido que es un varón que nació el 26 de junio de 1978. ¿Dónde están los niños que nacieron? Alguien lo tiene. Alguien lo está criando. Alguien lo robó. Alguien se lo quitó a mi hija a las 5 horas de nacer. Yo lo sigo reclamando, lo sigo buscando, lo seguiré buscando todos los días de mi vida. Laura. Elegí algunas fotos que van a ser parte de tu identidad, Guido. Tus primos tienen algo tuyo y vos tenés algo de ellos. De mamá, de tu tía Claudia, de tus abuelos, Guido y Estela. Que veas el pañuelo blanco en la cabeza de tu abuela buscándote. Que veas a tus abuelos antes de que esta historia tan triste pasara, donde disfrutábamos la vida, abrazando a otra nietita que sí pudimos conocer, paseando a tu mamá cuando era bebita. Toda la familia disfrutando la vida.
Laura, tu mamá no está. Hoy no está. Pero igual seguimos juntándonos porque estamos, vivimos. Esta es tu identidad, esta es tu historia. Pronto tendrás que conocerla, ojalá que sea pronto. Quiero contártela. Te vas a reír y vas a llorar. Pero es tu historia, porque es la nuestra. Yo cuando me recibí empecé a trabajar como maestra suplente en una escuelita de Coronel Brandsen, unos 40 y pico de kilómetros de La Plata, solo que ese trencito que nos llevaba, que era una carreta, le llamaban la chanchita porque era color naranja y todo redondito, nos llevaba estación por estación, así que tardábamos una eternidad. A ella, para mí, ella la marcó mucho esta escuela también. Si no la marcó, le dejó grandes recuerdos. Porque fue lo primero que ella hizo. Y venir tal vez de una ciudad como La Plata, y venir a un barrio de estos, y encontrar tanta pobreza, y tener ganas de enseñar y que alguno te responda, eso es bueno. Nosotros llegábamos temprano, nos juntábamos para esperar que ellas llegaran. Entonces esperábamos en la puerta del colegio y de ahí salíamos corriendo 3 cuadras a esperarlas para ver quién podía traerle el portafolio. Y ahí comencé atendiendo sin experiencia en una escuelita rural o de suburbio, con pobreza, carencia de todo. Era difícil. La inexperiencia fue terrible. Y de golpe, 4 grados juntos. Y éramos 2 nada más. Yo tenía 3º, 4º, 5º y 6º. Y yo el recuerdo que tengo es de la maestra de antes, la maestra que era mitad mamá y mitad maestra. Y hoy es como... Anoche no he dormido porque no sé cómo será ahora. Porque yo siempre la veo por televisión, por los diarios, por las revistas, pero no ese afecto y esa mano calentita que tenía cuando nos recibía en invierno, por ejemplo. Y no fue una maestra más. Es la señorita Estela. Es la persona que a mí me formó como chico, como hombre. En todo tiempo, lugar de la tierra, a donde ella condujera. Hola chicos, buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Bien. Era muy lindo ver venir a la seño con su guardapolvo blanco. Es una mujer muy elegante, siempre lo fue. Entonces era como una modelo de maestra. Venían de La Plata, nosotros verlas a ellas llegar con todas esas pilas puestas y enseñarnos. Porque que no fue a la escuela secundaria porque no quiso, porque salíamos muy preparados, hoy por hoy, ahí a la escuela secundaria. Eso es lo que es Estela. No las amontones, vaya corriendo largo, ¿no? 4.
Conocido. Acá hay otra de este lado, che. Buena esa. Sí, así es. Pero la del Rosedal, de Pegala. Señorita Estela, Sí. tus alumnos te queremos. Dios mío. Señorita Ya Estela, me empiezo a roer el alma. Sí. Gracias por venir. El saber que los iba a ver, encontrar, yo sabía lo que sí me iba a mover adentro, ¿no? Toda la historia, todos los recuerdos, la otra vida que tuve, que era la vida linda, programada, con ustedes, con mi familia, con mis hijos, a lo que después tuve que hacer cuando me golpeó la vida y me cambió todo. Tropas del tercer cuerpo de ejército controlan todos los accesos de la ciudad. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla. Yo, Almirante Emilio Eduardo Macera. Buenos Aires asumieron el poder las Fuerzas Armadas. Quiera Dios nuestro Señor que así sea. La sociedad que nos rodeaba estaba desinformada por nosotros mismos. Yo digo que nosotros formamos como una especie de gueto o de autocensura porque presumíamos la incomprensión de la gente. Y el famoso por algo dirán, en algo estaban, etcétera, que era lo que aparecía permanentemente en la prensa. Lo que nos hizo no manifestarnos hacia afuera cuando nos pasaba algo. Cuando desapareció mi esposo, yo disimulé para toda la sociedad. Para mis maestras, salvo dos, yo era la directora normal que iba, venía o pedía una licencia. Para mis vecinos de los departamentos yo también estaba con mis hijos, iba y venía, hasta que, bueno, en algún momento, por ciertas circunstancias, se fue sabiendo y recibí solidaridad, pero la autocensura existía. Porque la ciudad de La Plata fue una ciudad terriblemente arrasada, una ciudad de estudiantes, de obreros, de profesionales donde desaparecían diariamente cantidades de personas y nosotros lo vivíamos y siempre con esa incertidumbre cuándo nos iba a pasar a nosotros, ¿no? Un operativo que está a cargo directamente de efectivos del ejército poderosamente armados. El 1 de agosto de 1977, Laura decidió mudarse de la vivienda donde estaba y le pidió a su papá una camioneta para llevar sus muebles.
Guido, mi marido, esperó a las 5, las 6, las 7, las 8 y no volvió la camioneta. Me dijo, voy a ver qué pasó. Yo lo esperé hasta las 3 de la mañana y Guido no volvió. Cuando Laura se enteró del secuestro de su papá, se dio cuenta que era porque la estaban buscando a ella. A la primera que llamó fue a mí. Y salimos como locas las dos a ver qué podíamos. Fue muy bravo. Salimos Yayo, el hermano más chico de ella, los que habíamos sido padrinos de Laura, a acompañarla, a ver a uno, a ver a otro. Fue muy tremendo eso. Fue la primera vez que tuve que aprender a buscar a un desaparecido. El 25 de agosto de 1977, mi esposo fue liberado. Pesaba 15 kilos menos. Mi esposo habló 8 horas seguidas, contando. La tortura, las vejaciones. Cuando vuelve Guido, lo que había visto, lo que había oído, me vinieron a pedir a mí que fuera a verme con Laura, que en ese momento ya Laura se había ido a Buenos Aires a vivir. Y yo fui. Tenía mis 2 hijos. No les dije a nadie a dónde iba. Y fui a encontrarme con Laura, fue la última vez que la vi también. Para decirle que la habían identificado, que se deshiciera de la cartera que tenía, que la conocían, la habían descrito, y que la habían identificado y que se cuidara. Todas estas barbaries que contó mi esposo en esas 8 horas hacía que lo miráramos con desconfianza, que no era creíble lo que estaba diciendo. Cómo todos los días traían prisioneros. Eran permanentemente torturados y al tercer día ya les aplicaban una inyección. Se caían desmayados o muertos y entre los represores decían, ¿a dónde los llevamos? Con respecto al detenido, Al cementerio. se sabe que permanentemente se hace un seguimiento de los casos que están en consideración, Los tiramos al río. detenidos fundamentalmente a disposición del Poder Ejecutivo por tiempo prolongado. Los enterramos en otro lugar. Y sobre la base de esos estudios, de cada caso en forma particular, se van produciendo modificaciones en el grado de detención, que va desde la simple libertad, porque se considera no necesaria la detención de esa persona en función de la situación que se vive, la opción para que pueda salir del país conforme al artículo 23 de la Constitución, la modificación de su detención en un lugar determinado por una detención domiciliaria, el pasaje directamente a la justicia para que con pruebas fehacientes pueda tratar y hacer el debido proceso, y el mantenimiento de algún cupo de personas que, pese al no tener proceso, a nuestro juicio, no pueden vivir de libertad, porque no merecen vivir en libertad. ¿A dónde los llevamos? Al cementerio, los tiramos al río, los enterramos en otro lugar. Y no, eran demasiado buenos para dejarlos vivir. Eran peligrosos. Y yo siento un orgullo por mi ahijada tan grande. Y yo digo que de tal madre, tal hija. Porque la madre era gorila, pero porque no se había
empapado de cómo eran las cosas. Pero cuando nos tocó a nosotros, los padres de estos hijos, pensantes, libres, cuestionadores de un sistema de desigualdad, ahí ya nuestra posición era distinta porque queríamos cuidarlos, que no les pasara nada. La queríamos sacar del país, te van a matar, porque ya mataban. En aquella época empezaron a circular por la ciudad de La Plata, que es donde yo vivo, una ciudad estudiantil, en esa época de un movimiento obrero enorme, fuerte, militante también. Los Ford Falcon, famosos Ford Falcon sin patente, con gente adentro disfrazada, tenebrosa, armas atrás, despacito por la calle, de día y de noche, no interesaba el horario. Todavía no hablábamos de desaparecidos, hablábamos de detenidos, de secuestrados, y rogábamos que no nos tocara a nosotros vivir ese dolor de otras mujeres que sabíamos que ya estaban con esa angustia de ¿dónde está? Ya empezábamos a pensar en qué lugares estarán. Cuando Laura, mi hija, dejó de llamarme por teléfono o de escribirme porque ella estaba en Buenos Aires con su compañero, y yo salí a buscarla. ¿Y a dónde fui? Con miedo y sin saber qué hacer. Y a las personas de poder. Al obispo, al arzobispo de La Plata, Monseñor Plaza. Monseñor Plaza entregaba más que ayudaba. Lamentablemente, y como católica me cuesta, entregó a su propio sobrino, entregó gente, negoció con los desaparecidos. ¿A dónde más iba? Iba a hablar con algún político importante, con algún sindicalista, con algún militar. Pude llegar hasta el general Vignone, que en ese momento era secretario de la Junta. Le rogué que la pasaran al Poder Ejecutivo, que no la mataran. El general Vignone me explicó que había estado en el Uruguay y había visto las cárceles donde estaban los tupamaros, donde se fortalecían en sus convicciones, en sus ideales, y que convencían a los guardiacárceles. Acá, en la Argentina, no querían que se repitiera eso. Por lo tanto, me dijo, señora, hay que hacerlo. En ese hacerlo estaba implícita la muerte. Seguí buscándola. Y creí que realmente iba a estar haciéndolo por mucho tiempo en soledad, pero tuve por suerte el buen consejo de una señora familiar y me dijo que no estuviera sola. Y me arrimé a estas señoras. Y eso de arrimarnos y decir, ¿qué le pasa a usted? Y que nos diga, mi hija no volvió. A mí también me pasa lo mismo. ¿Qué le parece si mañana vamos a tal lado juntas? Así como íbamos a la confitería Las Violetas o a la casa de otra abuela y a reuniones, también a la plaza el jueves. Lo que no me imaginé, el cuadro con el que me iba a encontrar. La Plaza de Mayo era un conjunto de armas y uniformados feroces. Dice mentira, miente,
2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Una sobreviviente que en abril de 1978 se acercó a la fábrica de mi esposo para contarnos que a pedido de Laura, que no le decía Laura, le decía Rita, y sabiendo que ella vivía en La Plata, si la liberaban se acercara a la fábrica de su papá y que le contara que ella estaba bien, que su embarazo de 6 meses iba bien, que comía un poquito mejor por esa circunstancia, que su bebé iba a nacer en junio del 78 y que si era varón lo iba a llamar Guido como su papá, y que yo lo fuera a buscar a la casa cuna de La Plata porque le habían dicho los secuestradores que el bebé lo iban a dejar ahí para que yo lo buscara. Y bueno, la realidad fue muy otra. Ya ahí no necesité que me contaran nada o que nos contaran nada porque el 25 de agosto nos entregan a Laura muerta. De pie, señores, por favor. Tomen asiento. El 25 de agosto de 1978 recibimos en mi domicilio de la ciudad de La Plata, de la comisaría de la zona, la 9ª, una cédula de notificación de la subcomisaría de Isidro Casanova, texto que decía a los progenitores de Laura Estela Carlotto presentarse inmediatamente a la subcomisaría de Isidro Casanova a efectos que se le comunicarán. Ese mensaje fue impactante. Questo messaggio è stato molto forte. Pensamos con alegría, Laura vuelve. Abbiamo pensato con molta allegria, Laura ritorna. O me entregan mi nieto. O mi consegneranno mio nipotino. Pero también pensábamos que le hubiera pasado lo peor. Però abbiamo anche pensato che poteva esserle successo il peggio, che fosse stata uccisa. Íbamos mi esposo, un hermano mío y yo. Eravamo mio marito, un mio fratello ed io. Para ver qué noticias tenían. Volevamo appunto vedere che notizie avevano. Nos recibe el subcomisario en su escritorio. Ci ha ricevuti il vicecommissario. Nos muestra el documento de Laura. Ci ha fatto vedere il documento Nos di dice, Laura. ¿la conocen? Ci ha chiesto, ¿la conoscete? Dijimos, sí, es nuestra hija Laura. Abbiamo detto sì, è la nostra figlia Laura. Y dijo, lamento informarles que ha fallecido. E ci ha detto, mi dispiace dirvi che è deceduta. No puedo explicar lo que sentí. Non posso spiegare quello che ho sentito in quel momento. Yo soy muy tranquila. Sono una persona molto posata, molto tranquilla. Pero le dije al comisario, ustedes son unos asesinos. Però ho detto al commissario, voi siete degli assassini. La tenían secuestrada. L'avevate sequestrata. Ustedes la mataron. Voi l'avete uccisa. ¿Dónde está mi nieto? Por otras personas liberadas que estaban en La Plata, supe que era un varón. Más adelante, por testigos de un
conscripto que lo pusieron a hacer guardia en el Hospital Militar Central, donde nació mi nieto, pero que lo tuvo solamente 5 horas con ella, que la sacaron solita, dormida, y el bebé quedó ahí. Y un poco después vino un civil y se lo llevó. La ilusión que tenía de que me lo dieran enseguida. Porque éramos muy inocentes, pensábamos, ¿con quién se van a criar nuestros nietitos si no con sus abuelos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen nuestros hijos, los hijos y los nietos en la cara y digan dónde están. Son cobardes. Durante un primer tiempo marchábamos las madres todos juntos. Cuando nos dimos cuenta de que no solamente estábamos buscando a nuestros hijos, a su esposo o a su compañero, sino que estábamos viendo dónde estaban y las mamás que estaban embarazadas, qué pasaba y qué iba a pasar con esas criaturas. Yo integré este grupo de abuelas, madres abuelas. E integré desde fines del 78, principios del 79. Es la época en que realmente a mí me interesó trabajar porque habían secuestrado a mi hija. Muchas madres tenían las hijas embarazadas y como yo también tenía mi nuera embarazada, hicimos un grupo, nos fuimos conectando de a poco. No teníamos ninguna puerta abierta, no sabíamos ya dónde ir porque en ningún lado nos daban ninguna respuesta. Hasta donde fuimos encontrándonos en esos determinados lugares insólitos, como la comisaría, como era el comando, como fue ir a verlo al ministro de Interior, preguntando por los chicos, y ahí nos fuimos conociendo y nos fuimos agrupando. Así fue como el 22 de octubre del año 77 nace Abuelas de Plaza de Mayo. Poco a poco empezamos a hacer cosas. Hasta que llegó un día que dijimos, bueno, no podemos seguir así, necesitamos un lugar. Y nos alquilamos un departamentito de un ambiente en la calle Montevideo al 600, creo, por ahí. Y ahí estuvimos un buen tiempo, ¿no? Ya con más autoridad, porque ya teníamos un lugar donde reunirnos, ¿no? Y seguíamos haciendo cosas. Eso fue una primera etapa muy dura, de mucho trabajo, que éramos hormigas, que corríamos, sacábamos fotografías, nos pasábamos las horas sentados en una confitería esperando a ver quién las iba a buscar, cómo era. Bueno, ya eso hace unos cuantos años, desde que por suerte existe el análisis, el ADN, ya ese trabajo no se hace más. Ese fue un tiempo de ilusiones, el primer tiempo. Ir a las casas cunas, no solo de La Plata, Buenos Aires y otros lugares, ir a juzgados de menores, hablar con los jueces, que no nos creían, que nos miraban a veces con desprecio, a veces con lástima. Y yo creo que en ningún caso con humanidad de decir yo las quiero ayudar. Entonces buscábamos eso humanitario, eso lógico. Jamás imaginábamos que había un plan sistemático para robarlos y criarlos en cualquier lugar con otro nombre, con otra historia. Así que ese primer tiempo fue de mucha inocencia, de mucha humanidad por parte nuestra, cuando en realidad estábamos tratando con gente inhumana, completamente inhumana, porque el proyecto era que jamás vinieran con nosotros. Estos años de ausencia acompañadas por la ilusión, la fe, la confianza, la lucha. Si yo me hubiese quedado desesperada, llorando, sin construir nada, quizá hubiese sido mortal, quizá no estaría viva. En cambio, el buscarlo es un acto de vida, es un acto de
de desprendimiento, de actitud, de desafío, de contestación, de una actitud contestataria a todo esto tan horroroso. Y eso nos mantiene, me mantiene. Yo me levanto todos los días con la ilusión. Cuando le enterramos a Laura, yo tenía como una cosa religiosa de ir todos los domingos con Guido, mi marido, al cementerio, hiciera el tiempo que hiciera, a llevarle flores, si es posible margaritas, las que a ella le gustaban, caléndulas, y no faltaba. Y si me iba de viaje, le rogaba a Guido que no se olvidara los domingos. Cuando la exhumaron, para saber bien, a través de la justicia, con el equipo de antropología forense, y el doctor Clyde Snow, que era el fundador de este equipo. I'd given my testimony at the Junta trial, and I was due out within a couple of days, and the team, Mimi Doretti, or I believe, or maybe Luis Fondebreeder, they asked me, they said, we've got one more thing that we'd like to do, and one of the abuelas, Senora Carlota, we think we know where her daughter is buried, over in La Plata. So I said, sure, let's go. And Estella was there. It was kind of a chilly day, but anyway, we started working in the area. Yo estaba con todos mis hijos, con Guido, mirando, y ahí la vi a Laura por primera vez. Porque yo no la había podido ver cuando la mataron, porque no me la dejaron ver, porque estaban muy desfiguradas. As I recall, she was, smiling through her tears because she had learned a horrible fact, but she had learned another one that gave her some hope of the fact that, she had a grandchild out there somewhere. Y yo creo que ahí cerré el duelo. Porque a partir de ese día, ya a mí no me era necesario ir al cementerio religiosamente. Ya sabía que era ella, la vi, descansa. So it was a bittersweet moment in that these bones encapsulated the story that Laura's bones was telling us were, in effect, look for my child. Yo tengo 11 nietos más y siempre les digo, o si no se los digo lo saben, que ellos me ven mucho menos, porque yo estoy buscando el que más me necesita, que es el que no sé dónde está. Recibimos a la señora Estela de Carlotto y al juez federal Ariel Luco. La señora Estela Carlotto.
So che in questi anni molti sono stati i bambini Hasta hoy hay innumerables tumbas anónimas. Ci sono numerose tombe anonime. Relate sintéticamente al tribunal qué le narró su esposo acerca de por quién fue detenido, dónde que fue era la llevado, antigua si fue torturado. transmisora de Radio Provincia de la ciudad de La Plata. En este camino, si dejé, fue justamente un modelo de vida. Dejé una cosa preestablecida de cómo vivir. Eso está sepultado. No digo que hoy soy una revolucionaria, ni mucho menos, pero ya eso para mí carece de importancia. Si yo tengo que hacer cosas que jamás imaginé dentro de mis normas, las voy a hacer, a lo mejor antes jamás. Gané un mundo que no era el que yo tenía, muy diverso, donde hay mucha gente buena. 30.000 detenidos desaparecidos. No obstante, si volviera a nacer y tuviera que vivir igual, siempre preferiría, desde todo punto de vista, ser una burguesa tonta, pero estar con Laura. Y Guido, por supuesto. A veces a uno le parece mentira que se hayan vivido cosas tan tremendas. Claro, yo lógicamente por mí, ¿no? ¿Qué sentirá Estela, pienso? No, yo no, eso no se lo he preguntado nunca. Es como si fuera el destino, Dios que lo hubiera puesto, ¿no? Primero encontrar a los otros, después vas a encontrar el tuyo, porque hasta ahora el de ella no ha aparecido. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Cómo andas de la alergia? Muy bien. ¿Mejor? En Abuelas de Plaza de Mayo se reciben permanentemente informaciones de diversa índole. Claro, a veces llega un caso de un varón, la edad coincide, las circunstancias coinciden y hay una ilusión, porque coincide todo con la edad de Guido. Entonces esto avanza, pero inexorablemente llega un momento en que los exámenes inmunogenéticos dicen la estricta verdad y dicen no. Y hay que empezar de nuevo. A mí me encontraron a los 19 años y yo muchas veces siento culpa, dolor, pena por no haber hecho nada en esos 19 años mientras otras personas trabajaban por buscarme. Y en eso también está la historia de Guido. Digo, seguramente Guido quizás todavía no hizo nada, porque no tiene los elementos, porque no tuvo la oportunidad. Y hay una mujer que estuvo 30 años buscándolo, así que yo espero que Guido despierte y pueda hacer quizás la parte que falta para que Estela y sus nietos se encuentren. Sabemos por experiencia que nuestros nietos fueron apropiados por miembros de las Fuerzas Armadas de Seguridad o civiles cómplices. Algunos fueron adoptados por gente de buena fe. Podría ser gente que ignoraba el origen, adoptó un niño pensando que no tenía familia y nunca se imaginó que ese niño podría ser hoy hombre, el hijo de una abuela de los desaparecidos. Siempre supe que era adoptada, siempre mis viejos nos los dijeron, siempre nos dieron la posibilidad de que si en algún momento queríamos saber de dónde veníamos, que ellos nos iban a ayudar, nos iban a dar la posibilidad de saberlo. La ciencia de la genética fue muy importante en la historia de las Abuelas de Plaza de Mayo porque es lo que encontramos como idea
como pensamiento, como creatividad institucional, como para dar respuesta concreta y veraz a la identificación de nuestros nietos. Todos tenemos sangre de papá y mamá en un 50% en nuestro cuerpo. Nuestros nietos también lo tienen. Pudiendo establecer esa herencia sanguínea, ese nieto seguro que es el nuestro. Qué sé yo, van y vienen todo el tiempo, ¿viste? Un día está todo bien, un día está mal. Ay, ¿Con un corcho atrás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me voy nutriendo y alegrando con los demás encuentros. Los disfruto. Tenemos cerca a estos chicos que hemos encontrado y me parece que estoy acercándome cada vez más a Guido a través de ellos. Y cuando entro, veo un nene de espaldas estaba. Y lo vi a Walter. Digo, este es Walter. Te juro, nunca creí que alguien podía ser tan parecido al padre como este chico de chiquito. El pelito rubio, corto. Pero una cosa que me quedé helada. Entonces le dice la abuela, le dice, Sebastián, esta es tu abuela, la mamá de tu papá. Y me mira y me dice, hola abuela, me dice. No te puedo decir lo que fue. No lo podía creer, no lo podía. Me entero el 28 de junio en Abuelas y el 2 de julio la conozco a ella y nos conocemos, va con el abuelo, unas tías, bueno, fue un día hermoso. Creo que ese día fue que para mí se me fueron unos cuantos años de encima, parece. Como que yo hubiese visto un nacimiento para mí. Es reconstruir 30 años, ¿no? 30 años de ellos buscándome, 30 años contándole yo qué es lo que hice y también empezar a conocer cómo eran mis viejos, ¿no? A los 19 años supe cómo me llamaba, cómo debería haberme llamado siempre, pero recién ahí se inició un camino largo que fue el de ir recorriendo mi pasado, ¿no? Del reencuentro con, además, mi familia biológica, con mucha gente que tuvo que ver con la historia de mis papás, y el de recorrer también muchos lugares puntuales que tuvieron que ver con nuestra historia, ¿no? Con la historia de los tres. Cuando Guido, mi nieto, cumplió 18 años, le escribí una carta que me nació del corazón. Quería comunicarme con él, quería decirle algo a él, al que no conozco, al que nunca vi, pero que quiero tanto. Me salió así de querer hablar con él. Y bueno, y el deseo de que algún día él se encuentre con nosotros. Buenos Aires, 26 de junio de 1996. Hoy cumplís 18 años. Quiero contarte cosas que no sabés y expresarte sentimientos que no conoces. Tus abuelos formamos parte de esa generación
que asigna a cada fecha un valor especial y singular. El nacimiento de un nieto es una de esas fechas. Los primeros pasos, la caída del primer diente, el jardín de infantes, el delantal blanco y el pedido de abuelita, enséñame las tablas. Por eso esta fecha en que cumplís 18 años pasará a ser especial y singular como todas las otras que no pudimos vivir contigo. Porque te robaron de los brazos de tu mamá Laura a las pocas horas de nacer para un destino incierto. Estarás creciendo en tus soñadores y bellos 18 años con otro nombre, Guido. No son tu papá y tu mamá los que festejaron contigo el ingreso a la adultez, sino tus ladrones. Lo que no se imaginan es que en tu corazón y tu mente llevas, sin saberlo, todos los arrullos y canciones que Laura, en la soledad del cautiverio, susurró para vos cuando te movías en su vientre. Y despertarás un día sabiendo cuánto te quiso y te queremos todos. Y preguntarás un día dónde podés hallarnos. Y descubrirás que te gusta la ópera, la música clásica o el jazz. ¡Qué antigüedad! Como a tus abuelos. Escucharás a Sui Generis o a Almendra o a Papo, sintiéndolos en lo profundo de tu ser, porque así lo sentía Laura. Te estoy buscando, te espero. Con mucho amor. Tu abuela Estela. Más de una vez, nosotros los que estamos acá pensamos que podemos suplir esas faltas de los otros nietos o de los que faltan. Y sabemos que eso nos ayuda a los dos, porque yo tampoco tengo mis abuelas y ella es parte de mis abuelas. Pero yo sé que ella tiene la esperanza, que es lo que la movió hasta este lugar y hasta construir lo que construyó en todos estos años, de encontrar a Guido puntualmente. Y no deja de pensar en Guido, no, ni un segundo. Muchas veces hizo referencias a Guido y a la ilusión de encontrarlo, y a que tiene cosas guardadas para él, y a que ha trabajado no solo por él, sino por todos nosotros. Pero yo entiendo que Estela se levanta todos los días para encontrar a Guido. Hizo un sobreesfuerzo. Dio más de lo que podían su estado anímico o sus fuerzas físicas. Estela dejó todo para encontrar a Guido y a los 500 nietos. Esa expectativa, esa alegría de saber que nació un nieto y de encontrarlo rápido se va diluyendo con el tiempo, porque hace 30 años que lo estoy buscando. Entonces, mirar estas fotografías es como querer seguir encontrando estos rasgos en alguno de los chicos que vienen y tocan el timbre en Abuelas. Encontrar estos rasgos en algún chico que por la calle alguien lo llame y le diga Guido, y que a mí me sobresalta. Y que por ahí lo paro y le pregunto cuántos años tiene, con mucha irrespetuosidad, pero se lo pregunto. Y me dice 18, entonces no. Y le pido perdón. Cada vez que ella aparecía en la televisión y yo me encontraba en la casa donde estaba apropiado, la gente, el hombre que me robó, iniciaba un insulto o un desprestigio hacia Estela.
Entonces yo me crié pensando que Estela era una persona que le hacía mal a los chicos que ella quería recuperar, que ella quería restituirles la identidad. Con el tiempo, por supuesto, fue cambiando, porque ahí fue cuando se inician mis dudas acerca de mi identidad y sospechas de que yo podía llegar a ser un nieto más de los que las abuelas estaban buscando. Si llegara a ser, como supongo, que lo tiene un miembro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, y con ellos piedad ninguna, con ellos diálogo ninguno. No quiero que me cuenten nada, porque ellos están torturando todavía a mi nieto, si es que en algún momento ha tenido dudas y ha querido buscar, diciéndole lo que todos les dicen a los chicos. Si haces esto, me estás pagando por una traición, porque yo te crié, porque yo te eduqué, porque yo te curé, porque yo te alimenté. Como si eso fuera que el chico o nosotros se lo pedimos, cuando en realidad lo que queríamos era criarlos nosotros. En distintas ciudades del mundo, en Colombia, en Venezuela, también en Miami. Esto es lo más destacado de esta agenda. Y hablando del carnaval, lo repasamos con el aspecto administrativo en Capital. Yo creo que ahora, que va a cumplir 30 años, le haría otra carta nuevamente. No sé lo que va a contener esa carta. Tengo que sentarme a escribirla pensando en un Guido, nieto de 30 años. Para hablarle ya al adulto, al hombre, al que quizá está casado y tiene hijos, al que no puede vivir con eso que se mueve adentro de él sin saber qué es y lo sospecha, que se anime, que sepa que lo estoy esperando, que lo estoy buscando, que me encuentre o que me deje que lo encuentre, que me deje encontrarlo. He podido vivir con estos años de ausencia de Laura por una realidad, de enterrarla. La siento, la tengo, me acompaña. Tranquila, hija, que sigo. Sigo buscando. Primero, tu hijo. No voy a parar hasta encontrarlo, es tuyo. Y sigo buscando justicia.